Shabbat Shalom, mis amados aquí en Mahayot. Iniciamos esta meditación para el acabo de la Abacadosh. Sea de gran verajot, bendición para nuestro Elohim. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu, que nos permite estar en este lugar congregados, escuchar su palabra, también instruirnos con su palabra. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección a Hakadosh Baruj Hu. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano b'mezvotah v'tzivano. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, de tu raro universo, toda Rabá Abacadosh, en el Vishen Gadol de Yeshua, por este Yom más Gadol de la semana. Abacadosh, permítanos exaltar, bendecir tu bendito nombre, Abacadosh, y sea tu Ruach HaKodesh en esta tarde, hablándonos, Abba. Sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos, razonamientos. Te lo pido a ti en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados, aquí en Mahayot. Aleluya. Bien, mis amados, nos vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Aleluya. Dice la palabra, mis amados: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Mashiach murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1, verso 22. Colosenses capítulo 1, verso 22. Colosenses capítulo 1, verso 22. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 22. Aleluya. Por favor, ¿le pueden ayudar a la amadita? Aleluya, Baruch Hashem. Colosenses capítulo 1, verso 22. Bien, dice la palabra, mis amados: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Mashiach en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son Kadosh, santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Cómo lo entendemos, Baruch Hashem? Shaul dice claramente: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Es importante reconocer que Mashiach murió por nuestros pecados. Al morir, Él llevó nuestros pecados. Al llevar nuestros pecados, nos deja la libertad de elegir ahora nuestros caminos, buscar y seguir el camino que Él estableció. Pero también dice en Colosenses que con su muerte Él nos reconcilió con Elohim. Ahora, si estamos reconciliados con Elohim, ¿qué significa eso?
Y reconciliarse es estar cerca de Él, estar con Él, estar en comunión con Él. Baruch Hashem. Bien, y no solamente nos reconcilió, dice la Escritura, sino que nos trasladó a su propia presencia. Baruch Hashem. O sea, en todo momento estamos bajo su tutela, bajo su jurisdicción. Estamos en su presencia. Ahora, ¿por qué estamos en su presencia? Porque somos santos, somos Kadosh, hemos sido apartados para Él. O quiere decir entonces que somos libres de culpa, o sea que ya no hay pecado en nosotros. Bien, si eso es así, mis amados Ajem Hayot, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? Pregunto también allá a las amadas. Baruch Hashem. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 10. Hebreos capítulo 10, verso 10. Hebreos capítulo 10, verso 10. Aleluya, Baruch Hashem. Aleluya. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 10. Pero, pues la voluntad de Yahweh fue que el sacrificio del cuerpo de Mashiach Yeshua nos hiciera Kadosh, una vez y para siempre. Baruch Hashem. O sea que Él nos perdonó nuestros pecados, nos hizo Kadosh para siempre, nos apartó, nos consagró para siempre. Baruch Hashem. Ahora entonces surgiría la pregunta, ¿y qué está pasando con nosotros? ¿Cómo es que estamos realmente delante de Él? Si Él ya nos apartó, nos consagró, nos hizo libres, Baruch Hashem, nos hizo Kadosh para siempre. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué acontece conmigo? Baruch Hashem. El tema es que no nos hemos liberado de nuestras opresiones, de nuestras ataduras. Y por lo tanto eso no nos va a dejar crecer. Sin embargo, si nosotros, mis amados Ajem Hayot, creemos en el Mashiach, lo buscamos realmente con emuná, con confianza, con fidelidad, pues Él obrará en nosotros y realmente nos convertirá totalmente libres de toda culpa. Pero para eso debemos humillarnos. ¿Y qué significa humillarse? Reconocer que somos pecadores. Acuérdense lo que dice Salmo 51. Dice, en pecado fui concebido y en pecado nací. Baruch Hashem. ¿Y qué después de nuestro nacimiento a la fecha? Aleluya. Entonces hay que trabajar para liberarnos de esas ataduras. Porque Él ya nos dice claramente que nos hizo libres. Yeshua se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. No hay otro sacrificio que presentar. Baruch Hashem. Miren, mis amados, todos los que hemos sido sumergidos en el Mayim, en el agua, en Tibilat, ¿no? Pues ya hemos sido libres. Que nuestro perfeccionamiento sea poco a poco, paso a paso, sea lento, pero que sea seguro.
Baruch Hashem. Ahora, el tema aquí es muy claro. Si Él se presentó como un sacrificio perfecto y nos hace libres, nos perdona nuestros pecados, ¿qué hay cuando caímos en apostasía? Cuando caímos en apostasía, mis amados, pues ya nos hemos apartado de Él. Ya no está Él sobre nosotros cubriéndonos. Él está presente, Él está allí, pero nosotros nos hemos apartado. Baruch Hashem. Es por eso debemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar espiritual día a día. Como les explicaba, el adversario va a venir a traernos diferentes tipos de pruebas, de repente con algunas cosas tan insignificantes. Baruch Hashem. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Aleluya. ¿Lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Aleluya. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Él vino en sacrificio por toda la humanidad. ¿Te acuerdas que toda la humanidad es creación del Eterno? Baruch Hashem. El Eterno Elohim no quiere que nadie se pierda. Baruch Hashem. Entonces, Mashiach, pues vino en sacrificio por toda la humanidad. Pero aquí estamos, los que creemos en Él. Baruch Hashem. El mundo vino al mundo y el mundo no lo recibió. Es como dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibió. Baruch Hashem. Para entender los sufrimientos que tuvo Yeshua HaMashiach, es necesario comprender que este plan de su venida, ministerio, sufrimiento y muerte, estaba registrado en las profecías de la Tanaj. Para ser más exactos, desde la caída de Adán y Java. Esta caída hizo que el Eterno pusiera en marcha su majestuoso plan de salvación para el hombre y la mujer. Este plan incluía no solo a judíos o israelíes, sino también a los gentiles. Pero fue el pueblo de Israel el depositario de este plan. Y de este pueblo vino el Cordero que quitaría el pecado del mundo. La muerte de Yeshua fue de valor infinito y eterno. La muerte de Yeshua en el madero pagó completamente por los pecados del mundo entero. Baruch Hashem. Entonces tenemos muy claro que Mashiach vino por toda la humanidad. Él se sacrificó por toda la humanidad, dando la libertad de elección, evidentemente. Baruch Hashem. Bien, también el plan de salvación viene a través del pueblo de Israel, pero
específicamente por la tribu de Yehudá. Baruch Hashem. Es por eso entonces que a los Yehudí no le dio la carta de divorcio. ¿Ve? Porque imagínate si le da la carta de divorcio. ¿De dónde venía el Redentor Salvador? No, no le dio la carta de divorcio. Solamente lo exilió por 70 años como una medida disciplinaria. Después de 70 años retornaron a Jerusalén. Baruch Hashem. Son los depositarios de la Torá, hasta el día de hoy, por si acaso, de los cuales también nosotros estamos aprendiendo. ¿Ve? Y por eso nosotros no podemos decir que somos mejores que los judíos o más sabios que los judíos, no. Estamos aprendiendo de ellos. ¿Ve? ¿Y por qué estamos aprendiendo? Porque ellos son nuestro hermano mayor. Baruch Hashem. Bien. Por eso siempre en nuestras oraciones debe estar la amada casa de Yehudá. Porque el Mashiach es judío. Baruch Hashem. Nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Mashiach sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio murió por los pecadores para llevarles salvos con Yahweh. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Ruach. Baruch Hashem. Aquí es muy importante, ¿no? Morimos en el Mashiach. Y cuando salimos del agua, también somos espirituales. Nacimos en el Ruach. ¿Y ahora qué está pasando con nosotros? ¿Estamos en el Ruach? Pregúntense cada uno. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Lo tenemos, Efesios capítulo 1, verso 7. Y dice la palabra, Yahweh es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Es maravilloso, ¿no? Baruch Hashem. Dice así. A ver, corroboren, ¿qué dice? Efesios 1:7. Amén. Amén. Baruch Hashem. Yahweh es tan rico en gracia. Justamente por eso que Adán y Java no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Ahora tenían que hacer redención, tenían que disciplinarlos su desobediencia. Esa disciplina se llama exilio. Baruch Hashem. Aún nosotros estamos en el exilio. Baruch Hashem. Preparándonos para regresar a Jeret Israel. ¿Ve? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es regresar a Jerusalén, a Jeret Israel.
Baruch Hashem. Por los pasajes anteriores, podemos entender que la razón del sufrimiento de Yahshua fuimos nosotros mismos por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras maldades, que nos descarriamos como ovejas, cada cual haciendo su voluntad, escogiendo cada uno su camino, un camino opuesto a la voluntad de Elohim. La solución del Eterno fue enviar el sustituto del hombre, el nuevo Adán, Yahshua el Mashiach. Alguien debía pagar por los pecados de la humanidad para redimirlos. Alguien perfecto, kadosh y obediente. Por eso fue preparado el Mashiach desde antes de la fundación del mundo, para hacer la obra expiatoria. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación está ahora disponible para todos, o sea, para toda la humanidad. Baruch Hashem, para todos aquellos que buscan realmente al Mashiach y reconozcan como su Adón, Redentor y Salvador. Romanos, capítulo 2, verso 24. Romanos, capítulo 2, verso 24. Romanos, capítulo 2, verso 24. Dice la palabra en Romanos 2, 24. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el Hashem, el nombre de Yahweh, por causa de ustedes. ¿Qué quiere decirnos? ¿Y qué nos quiere decir cuando dice por ustedes? Que somos piedras de tropiezo cuando no hacemos la voluntad de Elohim. Somos piedras de tropiezo al mundo, a los gentiles, porque lo primero que se van a fijar ellos es cómo es nuestra conducta, cómo es nuestro caminar. Baruch Hashem, de acuerdo a eso nos va a juzgar ellos. Por eso en Romanos dice, no es extraño que las Escrituras digan, los que blasfeman el Hashem de Yahweh por causa de ustedes. Y hay de aquel que permite que blasfemen el nombre de Yahweh. Baruch Hashem, eso es muy delicado, mis amados, Ahim Ahayot. Pero vamos ahora a Ezequiel 36, 20. Ezequiel capítulo 36, verso 20. Ezequiel capítulo 36, verso 20. Y dice la palabra en Ezequiel capítulo 36, verso 20. Pero estando entre las otras naciones, también profanaron mi Kodesh Hashem, mi nombre. Esto sucedía cuando la gente le decía, ellos son el pueblo de Yahweh. ¿Por qué entonces salieron de su tierra? Baruch Hashem. O sea, ¿por qué fueron desterrados de su tierra? Bueno, importante aquí que nos dice es que aún cuando estaban en la dispersión, el pueblo profanó el nombre de Yahweh. ¿Cómo es eso? En Shemot Éxodo nos habla,
no tomarás mi nombre en vano. Baruch Hashem. Así que el nombre de Yahweh no puedes tomar por cualquier cosa, justificar por cualquier cosa. No, no, no. Su nombre es totalmente Kadosh. Baruch Hashem. Y debemos cada uno ser muy cuidadosos aquí. Aleluya. Ahora, ¿qué tal? Quebrantas el Shabbat. Quebrantas los mandamientos de la Torah. Y te pones en oración, le dices, mira Padre, tú me justificaste, tú me perdonaste, estoy aquí delante de ti, estoy viniendo a buscar tu bendición. Imagínate, ¿no? Pero estás caminando en desobediencia. ¿Cómo quieres que Hakadosh Baruj Hu derrame su bendición? ¿No estarás tomando en vano su nombre? No sé si ustedes se han percatado en el mundo, cuando el mundo en sus labios o en los labios del mundo está, cuando ellos dicen, por Dios, eso es verdad. ¿Están tomando bien esa palabra de Dios? No lo están tomando a bien. Si hacen así, ¿cómo será con el nombre? ¿Ve? Otros por ahí dicen, pues Diosito es misericordioso. ¿Será correcto eso? Si fuera real que es Diosito. Elohim dice que la tierra es estrado de sus pies. ¿Y cómo puede decir Diosito? ¿Cómo pueden tomarlo en tan miniatura? Pero si tú le dices, no, pues ese es nuestro cariño. Elohim no quiere ese tipo de cariños, por si acaso, porque estás blasfemando. Él no quiere recibir ese tipo de cariño, de amor. El que quiere recibir es el amor de su pueblo por medio de su obediencia. Esa obediencia te lleva a eso, obedecer sus mandamientos. Por eso el Mashiach decía, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Ve? Entonces está muy claro. Mira, ¿cuál es el amor que debemos mostrar a Él? El guardar sus mandamientos. Sí estamos entendiendo, ¿no? ¿Elohim cambiará de opinión? No, Él nunca cambia de opinión. El hombre cambia de opinión. Baruch Hashem. Por ejemplo, el hombre hace una cita. Baruch Hashem. Hace una cita y después no se presenta la cita. El que dice, surgieron fuerzas mayores. Aleluya. Por eso, ¿no? Elohim cambiará de opinión. No puedes cambiar de opinión. A ver, pongamos de esta forma. Presenta una audiencia, porque para hablar con el presidente de la República tiene que presentar un documento pidiendo audiencia, una cita. Ahora, una vez cuando te responden, te ponen día y hora, cuándo te va a recibir. Así que, si tú te tardaste 5 minutos, 10 minutos, ya perdiste tu hora. Baruch Hashem, porque ahí tiene que estar a la hora que te está consignando. Por eso yo digo, si tú te presentas delante de Hakadosh Baruj Hu a la cita que tú pides y llegas a destiempo, perdiste. El Shabbat, ¿a qué hora comienza? A las 6 del atardecer. Pero ¿qué tal a las 6 del atardecer? Todavía hay sol. Te da un poquito de chance tal vez a 6:30. Pero en invierno a las 6 ya está oscureciendo, ¿correcto? Ok. Entonces a las 6.
pero por circunstancias X a las 6 de la tarde no te guardaste, no culminaste, ¿no? Entonces ya estás quebrantando. Baruch Hashem. O, ¿qué tal el Shabbat te agarró en la calle? Llegaste a las 6:30, llegas a las 7, por circunstancias X. Pero ese tiempo de demora es un robo para Elohim. Le estás robando su horario, su tiempo. Porque él estableció es al atardecer. Y el atardecer, ¿a qué hora comienza? A ver. A los ajín y para los ajayot. El atardecer, ¿a qué hora comienza? Después de la una es ya el atardecer, es ya tarde. Baruch Hashem. ¿Ve? Entonces la Escritura nos hace que te digo, una palabra nos muestra, dice, ¿no? Entre las dos atardeceres. ¿Ve? Ahí sí. ¿Qué es dos atardeceres? Está finalizando el día y está comenzando el otro día. Dos atardeceres. Baruch Hashem. Eso no lo vamos a entender con nuestra mente occidental. ¿Ve? Pero el hebreo lo entiende perfectamente. Es entre los dos atardeceres que está comenzando el Shabbat. ¿Ve? Eso es muy importante, prepararnos a entenderlo. ¿Ve? Ahora, cuando hablamos del atardecer, pues Mashiach murió a las 3 de la tarde, al atardecer, 3 de la tarde. Es el atardecer, Baruch Hashem. Pero cuando ya nos habla de dos atardeceres, entre las dos tardes, digamos también, entre las dos tardes, entonces está hablando de dos tiempos, dos horarios. Uno que está finalizando y otro que está comenzando. Ahora, debemos entender por qué. Debe surgir una pregunta. ¿Por qué? Si el calendario normal en el mundo es de medianoche a medianoche. ¿Ves? Ese es el día. Así se cuenta el horario. ¿O no? Entonces, ¿por qué tenemos que ir a las dos tardes? Porque el calendario hebreo, el día en el calendario hebreo comienza al atardecer. Y cuando ustedes van, justamente vamos a de repente tratar este tema en el refrigerio, ¿no? Del próximo Shabbat, ¿no? Pues hagan recordar. Ahí dice, ¿no? Que Elohim dice, el primer día. Cuando habla del primer día dice, una tarde, una mañana, una tarde, una mañana. Ese es el calendario. Quiere decir, una noche, un día. Baruch Hashem. Ahora vamos entendiendo. ¿Ve? Por eso para nosotros comienza entre las dos tardes. ¿Estamos? Bien, mis amados. Cambiar de opinión es una característica humana, no divina. Entonces, ¿cómo se entiende este pasaje? Hay una enseñanza de los sabios. Por el camino que la persona desea ir, es el camino por el cual la conducen. Elohim nos da libre albedrío. Hay vida, hay muerte. Hay bendición, hay maldición. Hay bien, hay mal. Nosotros debemos elegir el bien, pero Elohim no puede forzarnos a hacerlo sin quitarnos nuestro libre albedrío y convertirnos en robot. Si lo deseamos, no habrá fuerzas externas que nos impidan elegir el camino correcto. Si lo deseamos, nada nos imposibilitará convertirnos en mejores personas. Depende de nosotros. Y no podemos culpar al destino, ni a las estrellas por nuestras acciones, ni tampoco a tu prójimo. Ella es culpable, ella me dijo. No, fue nuestra elección.
no como Java. La serpiente me engañó. Baruch Hashem. Nosotros somos los responsables. El pecado es transgresión a la Torá, es rebelión contra Yahweh. Todos elegimos decididamente hacer cosas que están mal. El pecado daña a otros, nos daña a nosotros. Y lo más importante, deshonra a Elohim, porque Él es Kadosh, Él es santo. Baruch Hashem. O sea, estamos deshonrando a nuestro Creador. ¿Ve? ¿Tú podrías deshonrar a tu padre? La gente sí, el humano sí. ¿Ve? Pero en la Torah no puedes deshonrar a tu padre. Porque la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que no puedes ofender ni siquiera con una mala mirada, papá. ¿Ve? Y pues si a papá no puedes dar una mala mirada, cuanto menos al Creador de los cielos y de la tierra, de quien depende toda nuestra vida, quien nos sostiene en este mundo. Baruch Hashem. Por lo tanto, entonces, no profanemos su nombre, no profanemos sus mandamientos. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Dice la palabra, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Yahweh da es la vida eterna por medio de Mashiach, nuestro amo. Aleluya. Eso es. En Juan nos habla, en primera de Juan nos habla claramente. Los deseos de los ojos, ¿no? Trae concupiscencia. La concupiscencia trae pecado y el pecado trae muerte. Baruch Hashem. Podríamos tomar como ejemplo a David. David se quedó en Jerusalén, en su casa. El ejército se fue a pelear, está guerreando. De repente sale a su balcón, ve a una mujer. De su balcón ve a una mujer que está bañándose. El mirar no es malo, puedes mirar muchas cosas, pero en él despertó codicia y deseo. Baruch Hashem. Así es que se quedó mirando, codició, regresa, busca a su personal de confianza, le pregunta, dice, ¿quién es esa mujer que está en tal lugar? El empleado le responde, dice, bueno, es la mujer de Uriah. Dile que venga. Ya deseó, pues. Ya adentró el deseo. ¿Ve? Ya adentró la concupiscencia. Al llamarlo, se consume el pecado. El producto de ese pecado que vino, un hijo. Y ahora viene Natán, el profeta, presenta la queja con la finalidad de que David sentencie con un decreto. Es sentencia que ese hombre muera y devuelva 4 veces más de lo que ha tomado. Cuando sentenció, Natán le dice, ese hombre eres tú. Qué duro, ¿no? Pero él reaccionó en ese momento y se humilló. Reconoció su pecado.
reconoció su falta. Pero ¿qué tal no reconocía? ¿Qué tal hacía como Shaul? ¿Cómo hubiera sido las cosas? Cosa hubiera sido diferente. Pero sí, Elohim dijo, Natán le dijo, Elohim ya te perdonó. Pero lo que tú has hecho, le has hecho culto. Ahora lo que va a acontecer, por la consecuencia de que tú has hecho, va a ser a la vista de todo Israel. La sentencia se dio. Él sentenció, Elohim también sentenció. Baruch Hashem. Así que entonces, si transgredimos la Torah, también va a venir la sentencia contra vosotros. Baruch Hashem, no estamos libres por si acaso. No vais a pensar porque en el Antiguo Testamento está sucediendo con David, no nos va a suceder, no, lo contrario. Todavía es más duro. ¿Por qué? Justamente el Mashiach introduce un pasuk. ¿Qué dice el Mashiach? Si tú miras a una mujer con deseo sexual, ya cometiste adulterio con ella. No necesita el hombre acostarse, ni la mujer acostarse. Con haber deseado, con la mirada, ya cometió adulterio. Y luego ya no espera ahora que se consuma, no. Ahora ejecuta él. Baruch Hashem. Si eso hubiera estado en el tiempo de David, imagínense, ¿no? ¿Ven? Por eso, mis amados Ajim Hayot, en nuestro caminar seamos muy cuidadosos. Tengamos control del Yetzet Hara. Baruch Hashem. ¿Sabes quién es el Yetzet Hara? ¿Quién es? A ver. El mal pensamiento. Y Yetzet Hara es el mismo serpiente que le engañó a Java y a Adán. Baruch Hashem. ¿Ve? La Tanaj nos enseña que cada uno de nosotros tiene dos Yetzer, inclinaciones dentro de sí. Uno que busca servir a nuestra alma y al impulso espiritual, y otro que atiende a nuestro ego y a los deseos físicos. Y ese es el que prevalece. Así como en David. ¿Cómo se presentó el Yetzet Hara? Miró, hizo que codiciara. Baruch Hashem. Nuestro mayor potencial se alcanza cuando somos capaces de canalizar ambas energías, residentes en la dirección de la mayor salud y Kedushá posible. Esto requiere que nos comprometamos activamente con la inclinación positiva y trabajemos para transformar la inclinación negativa. La Tanaj también enseña que, debido a que Yahweh es Kadosh, es Sadik, no puede permitir que el pecado quede impune. El castigo por el pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, 23. Baruch Hashem. ¿Ves? ¿Lo hemos leído? Amén. Entonces tenemos muy claro aquí, ¿no? Que la paga del pecado, que deja el pecado es la muerte. Baruch Hashem. Aleluya. Pero el regalo de Yahweh da vida. Busquemos esa bendición, la vida. Pero ella lo estableció, ¿no es cierto? La bendición, la maldición, la vida o la muerte. Está escrito, mis amados. ¿Ve? Pero, ¿cuál es el problema, la debilidad en el hombre? ¿Por qué cae a esa inclinación? Pues el humano es imperfecto. Baruch Hashem. Esa imperfección nos lleva a inclinarnos a los deseos y ahí nos entrampamos. Baruch Hashem. Y entonces, por eso en este pasuk dice que el pecado es la muerte, pero el regalo de Yahweh es la vida eterna. Entonces,
busquemos en tomar control del Yetzer Hara, que prevalezca el Yetzer Tov, pensamiento positivo. Yetzer Tov, Baruch Hashem, no el Yetzer Hara. Igual con el hablar, no el Lashon Hara, sino el Lashon Tov. Baruch Hashem, Lashon Tov. Cuidado con el Lashon Hara. El Mashiach dice también, por tus palabras serás juzgado. Baruch Hashem. Así que tengamos mucho cuidado. Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 al 15. Revelación Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 al 15. Revelación Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 al 15. Aleluya. Dice la palabra, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra, el Shamaín, oyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Yahweh. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Baruch Hashem. Tenemos muy claramente, para Hakadosh Baruj Hu, nada hay encubierto. Todo lo ve, todo lo sabe. Baruch Hashem. Y todos nuestros hechos, acciones o obras están registrados en el libro de la vida o también como en el libro de los historiales. Pero lo más importante de todo es que nosotros no debemos de perder que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Baruch Hashem. Dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de nuestro nacimiento. Por eso Moshe decía, si vas a castigar a este pueblo, primero bórrame del libro de la vida, arráigame del libro de la vida. Mira, Moshe, un gran líder de Israel. Baruch Hashem. Por eso vemos aquí que están escritos todas las cosas en el libro de la vida. No hay nada que haya quedado encubierto. Baruch Hashem. El Elohim de Israel ha sido siempre un Elohim de gracia y misericordia. La muerte y resurrección del Mashiach Yahshua no introdujo la era de la gracia. La gracia y misericordia del Elohim de Israel ha sido siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. La gracia y la misericordia son un atributo y característica del Elohim de Israel mismo. Sin misericordia y el plan de salvación de Yahweh, nuestro Elohim, la muerte eterna es el destino de todo ser humano. Baruch Hashem. Imagínate si no tuviera misericordia y amor por su creación. Baruch Hashem. Él tiene control de nosotros, aún de la misma naturaleza. Baruch Hashem.
Si la naturaleza tiene alteraciones, Él lo permite que se altere esas, ¿cómo se llaman? En su vida, ¿para qué? Para llamar la atención al hombre. ¿Ven? En esos tiempos, por ejemplo, el clima ha variado, ¿no? El calor ha variado, la lluvia es más intenso, Baruch Hashem. En lugares donde no había huaico antes o inundaciones, ahora hay huaicos, hay inundaciones. ¿Eso qué nos dice? Quiere decir que Hakadosh Baruj Hu está llamando la atención a la humanidad para que haga teshuvah. Baruch Hashem, no lo veamos simplemente que es el efecto de la naturaleza, no. Él está llamando la atención. ¿Ve? Pero el hombre no entiende. Pero nosotros debemos entenderlo. Baruch Hashem. Entonces eso nos pone a nosotros que estemos en guardia, que estemos vigilantes. Baruch Hashem. ¿Qué hace un vigilante en un torreón? Un vigilante que está vigilante cuidando en una entidad pública. ¿Qué hace? ¿Ve? Está pendiente de que no vengan, ¿no? Gentes extrañas o, digamos, en este caso, delincuentes que pueden atacar. Para eso está la seguridad ahí. Baruch Hashem. Entonces, si nosotros somos vigilantes, igual entonces no vamos a permitir que ningún intruso venga y nos robe nuestra bendición. ¿O ustedes quieren permitir que les robe la bendición? En la Escritura nos dice claramente que estemos vigilantes. No vigilantes un día, una noche, sino todos los días de nuestra vida hasta que venga el Mashiach. ¿Estamos? Así que cada uno convertamos en un vigilante. Y un vigilante siempre tiene que estar armado. ¿Ve? ¿Y cuál es nuestra arma? Nuestra arma es la Torah. Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, a Isaías capítulo 53, verso 6. Isaías, capítulo 53, verso 6. ¿Lo tenemos? Isaías, capítulo 53, verso 6. Dice la palabra: todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero Yahweh cargó sobre él la maldad de todos nosotros. ¿Qué dijo el Mashiach? Yo he sido enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Baruch Hashem. Y aquí dice, ¿no? Todos nosotros nos perdimos como ovejas. Sí, pues las dos casas de Israel. Las dos casas de Israel están en la dispersión. Baruch Hashem. Bien. Entonces el Mashiach vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tenía que morir por estas ovejas, por el pecado de estas ovejas. Baruch Hashem. Y dice aquí que Yahweh cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Nuestros pecados cargó él. O Elohim lo cargó en él. Baruch Hashem. Por eso debemos agradecer al Mashiach. Ahora, para redimirnos de este pecado, él tenía que ser perfecto. Baruch Hashem. Las divinas escrituras, la Besorá y el Evangelio, al ser oído llegan llenos de promesas de salvación en Yahshua. Esto se debe, lo primero, que reciben las personas
la promesa y no los requerimientos. No tratemos de quitarnos o quitarles a alguien las escamas. Los peces primero son tomados y después de sacarlos de las aguas de este mundo. Entonces la misma palabra quita las escamas. Los requerimientos vienen después. La salvación solamente es posible por medio de Yahshua HaMashiach, quien reconcilia a los pecadores con Elohim por medio de la Teshuvah. Baruch Hashem. Nos compara también con el pez, ¿no? Baruch Hashem. Pues el pez no puede freírlo con todas sus escamas, tiene que limpiarlo sus escamas. Así que ahora, ¿cuáles serían nuestras escamas para nosotros? ¿Ve? Baruch Hashem. ¿Ah? ¿Ya están cansaditos? Aleluya. Baruch Hashem. Entonces, nuestros pecados. Eso hay que tomarlo como fueran nuestras escamas. Pero entonces Elohim quiere que desechemos todo eso. Baruch Hashem. Bien, mis amados, nos vamos a Éxodo, capítulo 19, verso 5. Éxodo, capítulo 19, verso 5. Dice la palabra en Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Baruch Hashem. Es muy claro, si me obedecen y cumplen con mi pacto. En otra versión dice, ¿no? Pues si me escuchan, pero es lo mismo. ¿Ve? Es importante tener el pacto en nosotros. Por eso dice, si obedecen y cumplen mi pacto. ¿Bajo qué pacto estamos nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Estamos bajo el pacto de Sinaí, bajo el pacto de David. ¿En cuál de los pactos estamos? Aleluya. Mis amados, la Brit Hadasha, pacto renovado. ¿Ve? Bajo ese pacto estamos. Y aquí nos está advirtiendo justamente de eso. ¿Ve? Porque al sumergirte, al recibir el Mashiach, estás dentro de ese pacto renovado. ¿Ve? Ahora no solo bajo ese pacto renovado, porque para adentrar ese pacto renovado fuiste comprado a precio de sangre. Es por eso entonces el Evangelio es más riguroso que la Torah y la Tanaj, los escritos, los Nevi'im, los Ketuvim. Pero como vemos aquí, es el libre albedrío de nosotros. Es nuestra decisión. Lo tomas a medias, lo tomas todo, obedeces lo que te conviene, o obedeces todos los mandamientos. Es el libre albedrío. ¿Ve? Es el libre albedrío. Ahí cada uno somos responsables. Pero él dice claramente, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Baruch Hashem. Así que es muy claro. El Elohim de Israel perdonó los pecados de los hijos de Israel por causa de su gracia y misericordia hacia ellos.
El Elohim de Israel perdonó los pecados a David por causa de su gracia y misericordia hacia David. El Elohim de Israel hizo un pacto eterno con David, de que su gracia y misericordia estarían para siempre en la simiente de David. La Torá nos habla sobre el plan de salvación del pueblo de Israel por medio de misericordia de Elohim. Elohim hizo un pacto con el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Y el pacto renovado sigue siendo igual con el pueblo de Israel. ¿Cuánto le dan la Kabot Hakadosh Baruj Hu? Ezequiel capítulo 11, versos 19 al 20. Ezequiel capítulo 11, verso 19 al 20. Ezequiel capítulo 11, verso 19 al 20 dice la palabra. Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra. Les daré un nuevo corazón y un nuevo ruach. Entonces vivirán de acuerdo con mis misvot y decretos y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Baruch Hashem. ¿Qué significa? Si nosotros le buscamos a Elohim, nos sometemos a Él en obediencia, conforme a los mandatos, decretos, estatutos, juicios que Él ha dado, entonces, ¿qué dice? Yo quitaré tu corazón de piedra. Baruch Hashem. Te daré un nuevo ruach, un nuevo corazón. Vivirás de acuerdo con mis misvot y decretos y los pondrán en práctica. Aleluya. Está muy claro este verso, mis amados Ajim Ahayot. Vivirán de acuerdo a mis misvot, a mis mandamientos. Aleluya. Ahora, una vez que tenemos conocimiento de esto, es responsabilidad de cumplirla de parte de nosotros. El pueblo de Israel serían fieles a Elohim. Elohim nunca los abandonaría. Al quebrantar, desobedecer, el pueblo de Israel rompió este pacto. Yahweh perdonó a su pueblo y dio los 10 misvot, palabras, Aseret Hadibrot. Desafortunadamente, el pueblo de Israel continuó en desobediencia, pero Elohim los perdonó una y otra vez y siempre entró en un pacto renovado con ellos. Baruch Hashem. Ahí, Él siempre nos muestra su misericordia. En la Tanaj desde jueces, ¿no? En los escritos en la Ketuvim, Nevim, desde los jueces hasta Malaquías, encontramos la desobediencia del pueblo de Israel. Pudo haberlo desechado, sí, pero por amor a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, no nos desechó, tampoco desechó a nuestros antepasados. Esa es su gracia, es su misericordia. Es por eso entonces Él viene a dar cumplimiento con la Brit Hadasha. Pero primero anuncia ¿dónde? Anuncia en Jeremías 31:31. Haré un pacto renovado o un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Baruch Hashem. Él ya anunció y el Mashiach viene a dar cumplimiento a ese pacto. Por eso en la cena del inicio de Pesaj, Él dice, este pan simboliza mi cuerpo. Este jugo de la vid simboliza mi sangre. Este es el nuevo pacto.
estaba anunciando que la sangre que va a derramar ese día a las 3 de la tarde era como el jugo de la vid, rojo, Baruch Hashem, y al derramar su sangre estaba sellando la vid Hadash. Y al recibir el Mashiach, ahora nosotros somos parte de ese pacto renovado. Aleluya. Como creyentes en Yeshua, recibimos los beneficios de su sacrificio expiatorio, experimentando la gracia, la misericordia y el perdón de Elohim. Ya no estamos atados por el sistema de sacrificios, sino que tenemos acceso directo al Padre a través de la sangre de Yeshua. Aunque el sacrificio de Yeshua nos ha llevado a una relación correcta con Elohim, todavía estamos llamados a buscar la Kiddushá en nuestra vida diaria. Este proceso, conocido como consagración, es un viaje continuo de crecimiento y transformación a medida que nos parecemos más al Mashiach. El sistema de sacrificios y la expiación de Yeshua ejemplifican el amor de Elohim para con su pueblo. Como seguidores de Yeshua, estamos llamados a amar a los demás con sacrificio, relajando el amor de nuestro Salvador en nuestras relaciones y acciones al explorar el Sefer Vayikra y el sistema de sacrificios. Podemos ver la belleza y la profundidad del amor y la Kiddushá de Elohim por medio de los sacrificios y la expiación definitiva de Yeshua. Somos atraídos a una relación más cercana con nuestro Creador, experimentando su gracia y perdón. Levíticos capítulo 23, verso 1 al 2 y verso 4. Levíticos capítulo 23, verso 1 al 2 y verso 4. Levítico capítulo 23, verso 1 y 2 y verso 4, dice la palabra. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas de Yahweh, que vosotros habréis de proclamar como Kodesh convocaciones, son estas. Estas son las fiestas señaladas por Yahweh, Kodesh convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas por ellas. Baruch Hashem, es muy claro. Aleluya. La sociedad humana observa algo. Estas celebraciones están relacionadas con la religión que ha predominado en toda cultura. Pero ¿cómo sabemos cuáles de ellas están en armonía con el relato de la Tanaj? La mayoría de las religiones modernas celebran días. Si lo observamos con detenimiento, encontramos que proceden de unas observaciones precristianas paganas. ¿Le importa a Elohim esto? Es importante, pero encontramos en la Tanaj 7 celebraciones anuales que Elohim quería que su pueblo guardara en su nombre y para su adoración. La mayoría de las personas en la actualidad ni siquiera sabe los nombres de muchas de estas fiestas, pero Elohim las llamó convocaciones Kadosh. Él dijo que estos son días, estas fiestas que han sido desvirtuadas, definidas
como si fueran costumbres anticuadas y arraigadas en un pasado judío. Están totalmente desconectadas de Yeshua y las buenas noticias. Si ellas merecen un examen cuidadoso, especialmente cuando uno descubre que el mismo Yeshua, sus talmidines, guardaron realmente estas fiestas Kodesh. ¿Por qué los religiosos lo abandonaron, sustituyéndola por otras? Estas fiestas antiguas, sean realmente un bosquejo que define el gran plan de Elohim y nos muestra lo que el futuro nos depara para todo el mundo, y los hijos de Elohim. Es tiempo de que entendamos el asombroso significado de las fiestas Kodesh de Elohim. El plan de salvación de Yahweh está simbolizado proféticamente en las fiestas Kodesh de Yahweh. El Elohim de vuestros padres tiene una meta en su creación, especialmente para el pueblo de Israel. Yahweh hizo al hombre a su propia imagen. Por eso Él da mandamientos exclusivos para su pueblo Israel, del cuales ahora nosotros también somos partícipes. Baruch Hashem, el Levítico 23 nos muestra las convocaciones Kadosh, las 7 fiestas, pero también el Shabbat semanal. Dentro de las 7 fiestas tenemos también días de Shabbatones o Shabbat anuales. Baruch Hashem. Es por eso, en el plan de salvación de Elohim está también las fiestas levíticas, porque si no sabemos con relación a las fiestas levíticas, entonces nos perdemos la salvación. ¿Por qué? Por ejemplo, la fiesta de Pesach y la fiesta de redención y salvación del pueblo de Israel. Y eso es Yeshua, quien es nuestro Redentor y Salvador. Él es nuestro Pesach. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre en la estaca de ejecución y nos señaló con su sangre, así como en Egipto señaló con sangre en los dinteles, los postes de sus casas, para que el matador cuando pasara la medianoche no los matara. Es una señal también para nosotros en este tiempo, por eso esta preparación es tan importante para la fiesta de Pesach, que la próxima semana ya estamos por iniciar. Baruch Hashem. Nos vamos a Mateo capítulo 27, verso 27 al 28. Mateo capítulo 27, verso 27 al 28. Dice la palabra en Mateo capítulo 27, verso 27 al 28. Los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al edificio de mando, y todo el batallón se reunió alrededor de él. Ellos le desnudaron, le pusieron un manto color púrpura, color rojizo. Pues hemos visto que el Mashiach fue escarnecido duramente, humillado muy duramente por nuestros pecados. Le flagelaron con 40 azotes. También le pusieron corona de espina. Y aquí nos hace notar que le pusieron un manto de color púrpura, color rojo. Baruch Hashem. Yeshua fue sometido a juicio la noche entera y fue llevado de Herodes a Pilato. Este cansancio le debilitó aún más, ya que para ir del palacio de Herodes a la casa de Pilato tenía que subir muchas gradas y caminar mucho. En cada juicio, Yeshua había sido golpeado en su rostro y escupido al responder que era el Hijo de Elohim, el enviado del Shamaín cielo. La tortura tal vez más brutal que un hombre podía padecer era la flagelación, el azotamiento. Después de aquella noche,
Yeshua fue llevado a la fortaleza de Antonia, más específicamente el pretorio, es decir, la sede pretoriana, la élite de los romanos. Allí era el lugar de castigo de los reos. Baruch Hashem. Muchas veces leemos la Escritura, pero no entendemos en sí cómo ha acontecido realmente. Pero acá vemos la secuencia a dónde le llevaron realmente, al cuartel de la Guardia Pretoriana. Baruch Hashem, ahí fue donde le fragilaron con 40 azotes, ahí fue donde le pusieron la corona de espinas. ¿Quién podía soportar, Baruch Hashem? Estamos hablando de 40 azotes. Aleluya. Pero ahí está nuestro Salvador Redentor. Gracias a ese sacrificio, pues estamos aquí nosotros. Por eso debemos agradecer su sacrificio del Mashiach. Reconocer que Él es nuestro Pesach, nuestro Cordero de Pesach. El castigo a Yeshua comenzó a las 9 de la mañana, cuando le ataron a un poste cerca de la fuente donde bebían los caballos. Era una columna donde Yeshua fue atado para comenzar así la dolorosa flagelación llevada a cabo por un romano. Para ello tuvieron que desvestir completamente a Yeshua, o sea, le desnudaron para humillarlo y avergonzarlo. Ya sin sus ropas comenzó su martirio. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos. El soldado era un hombre diestro en esto, que sabía dónde dar los latigazos, ya que no debía causarle muerte, sino solo sufrimiento. Por lo tanto, se cuidaba de no golpear la parte donde está el corazón. Usaba el látigo con tiras de cuero trenzado, con bolas de metal y hueso entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, los cuales se abrían con los demás golpes. El látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente, desgarrando la piel de Yeshua. La flagelación era en todo el cuerpo. Esto provocó desgarraduras de la piel, produciendo fuerte hemorragia y shock circulatorio por la pérdida de sangre, e intensificó más el dolor. Su espalda quedó tan desgarrada que la espina dorsal quedó expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, hasta las piernas, estómago, pecho, brazo. Estos golpes afectan sus riñones, columna, estómago, pulmones, etc. Mientras continuaban la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Sus venas quedaron al descubierto. Los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Según los médicos, para este entonces Yeshua podía haber perdido casi 1,5 litros de sangre. Yeshua experimentó un dolor tan grande que le llevó a una conmoción hipovolémica. Hipo significa bajo, vol se refiere a volumen y étnica significa pérdida de sangre. Por lo tanto, vino la conmoción hipovolémica. Quiere decir que la persona sufre los efectos de la pérdida de la gran cantidad de sangre. ¿Qué les parece lo que le había acontecido a él? ¿Realmente valoramos ese gran sacrificio, esa dolorosa situación que pasó él? Esos azotes de 39 azotes, no simplemente con un azote normal,
sino especialmente tejido y trabajado. Baruch Hashem. Esto nos muestra, mis amados, aquí en Mahayot, que Elohim, por amor a su pueblo, tenía que sacrificar a su propio hijo. Él tenía que presentarse como el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo. Esto causó en la persona de Yeshua los llamados 4 efectos inmediatos. El corazón se aceleró en 160 palpitaciones por minuto para tratar de bombear sangre a todo su cuerpo. Baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo, casi para colapsar. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Yeshua comenzó a sentirse sediento, ya que el cuerpo ansiaba fluidos para reponer el volumen de su sangre perdido. ¿Se acuerdan a la salida de Jerusalén? A pesar de todo eso, los soldados romanos hicieron cargar el madero. Él se caía. Vemos ahora entonces cómo estaba su cuerpo. Baruch Hashem, tan débil y cansado por toda esta tortura que había pasado él. Pero por misericordia de Elohim vino un hombre que le reemplazó y fue llevando el madero por él. Baruch Hashem. Mis amados Ajim Mahayot, este es un tema maravilloso para reflexionar nosotros. Lo que nos acontece a nosotros frente a esa circunstancia de Mashiach realmente no es nada. Baruch Hashem. Pero sin embargo el ay es doloroso. Baruch Hashem. Somos humanos. Evidentemente las cosas que nos acontecen nos causan mucho dolor, aflicción y angustia. Pero también debemos valorar el sacrificio del Mashiach, todo su sufrimiento por nuestros pecados. Nuestros pecados lo llevó a que le sucediera todas esas cosas. Por eso dice, Él cargó con nuestros pecados. ¿Seríamos capaces de soportar tremendo sacrificio nosotros por nuestros pecados? Evidentemente que no. Por eso, mis amados, reflexionemos y hagamos las cosas como Elohim quiere. Baruch Hashem. Así, mis amados, aquí Mahayot, hasta aquí este tema. Digamos, el tema continúa, sino hasta aquí esta administración. Aleluya, porque en el Shabbat vamos a continuar con este tema. Mis amados, vamos a agradecer a nuestro Padre, Avinu Malkeinu de Shamayim, por esta porción de la Torá. Agradezcamos a Yeshua HaMashiach, nuestro Adón Redentor y Salvador, por su gran sacrificio que derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados, que Él llevó nuestros pecados. Agradezcamos por la restauración del Shabbat, de habernos congregado y de estar en este lugar, y que Elohim nos permitió exaltar, bendecir su bendito nombre. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mizvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo, toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, por la porción de la Torá que nos has dado. Gracias, Padre, por mostrarnos el sacrificio del Adón Redentor Salvador Yeshua HaMashiach. Gracias por los méritos de Yeshua HaMashiach, que estamos delante de ti, Abacadosh. Gracias porque tú enviaste a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él dijo, yo he sido enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Gracias, Padre, de estar delante de ti en este lugar. Te agradezco de lo profundo de mi corazón por este privilegio que me das, Padre mío. Gracias, Padre. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por este pueblo que está delante de ti. Bendice la Abacadosh. Cada palabra, cada paso nos haga reflexionar. Cada palabra, cada paso sean guardados, grabados en las tablas de vuestros corazones. Y ayúdanos a ponerlos por obra y ser hacedor de tu palabra. Te lo pido en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre mío, por este día maravilloso, por habernos congregado delante de ti. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, toda Rabá Abacadosh. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Vamos, mis amados, con la bendición al pueblo de Israel. Aleluya. Sea tu voluntad, oh el eterno Yahweh, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, que esta oración con la que nos has ordenado bendecir a tu pueblo Israel sea una bendición perfecta y que no haya en ella ningún obstáculo ni iniquidad desde ahora y para siempre. Bendito eres tú, el eterno Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos hace Kadoshim con su misbot y nos ha ordenado bendecir a su pueblo Israel con amor. Amén. Levanten su mano, bebakashá, los padres sobre la mano de los hijos. Amén. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Beji Menashe, Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, rica Rachel Belea, Yevarejeja Adonai Yahweh, Bismideja Yaera Adonai Yahweh, Paná Beleja, Bijuneja Isaac Adonai Yahweh, Paná Beleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés, te haga Elohim Yahweh como Sara, rica Rachel Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Te filó en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Toda la palabra Kadosh, mis amados aquí en Majayot, vamos a hacer una oración, pues pidiendo la protección de Hakad y Baruj Hu, derrame su bendición y nos guarde en este primer día de la semana que iniciamos. Baruch Hashem. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemizvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey universo. Toda Rabá Abacadosh en el Beshen Gadol de Yeshua HaMashiach. Ruégote, Abacadosh, por este pueblo. Seas tú, Abacadosh, guiando este pueblo, guardando, Abacadosh, bajo el abrigo de tu amor, Abba. Guárdalos, Abacadosh. Hoy que iniciamos este primer día de la semana, el Yom Rishon Abacadosh, seas tú guiando este pueblo por tu raje misericordia, derramando tu verajot bendición en todas las cosas que ellos emprendan, Abacadosh, sea el trabajo, el estudio, Abacadosh, también como el ayuno, la oración, el estudio de la Torah, Abacadosh, sea conforme a tu voluntad, Abba, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, salimos de este lugar, pero no tu presencia, Abacadosh, porque tú estás, Abacadosh, cuidando y guardando a tu pueblo, Abba, porque tú eres un Elohim omnisciente, omnipresente. Abacadosh, lleva a este pueblo de retorno a su hogar en shalom, seguridad, Abacadosh, por tu rajen, por tu misericordia. Abba, llévalos con esas alas de águila, Abacadosh. Seas tú, Abba, guardando de todo accidente de tránsito, de hurto, Abacadosh, de todas las cosas de corrupción que acontece en el mundo. Guárdalos, Abacadosh,
Llévalos en shalom, seguridad de retorno a sus hogares, Abba, derramando tu verajo bendición en cada uno de ellos. Abba Kadosh, guarda a tu pueblo Israel de lo de lejos, de lo de cerca, derramando tu verajot en todos ellos, Abba Kadosh. También bendice a tu pueblo Israel, a la amada casa de Yahudá, en el lugar que se encuentra. También bendice a Jerusalén, la ciudad eterna. Abba Kadosh, bendice grandemente por tu raja y misericordia. Te agradezco, Abba Kadosh, una vez más de estar en tu presencia en este lugar, por el privilegio que nos has dado de exaltar, bendecir tu bendito nombre. Todo se ha hecho conforme a tu voluntad, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Shabbat, mis amados Ajim Hayot, un abrazo a la distancia, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach.